Hola muchachos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este segundo lapso, creo que esta es la segunda clase. Espero que hayan tenido una vida fructíferas. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, que son los milagros de Jesús. Podemos concebir realmente que Jesús hizo milagros, cuáles son los hechos históricos que tenemos. Bueno, todo eso lo vamos a intentar responder en la clase del día de hoy. Pero aparte de esto, tenemos que tener en claro que es un milagro. Un milagro, al final de cuentas, es un hecho sensible, tangible de la obra de Dios. Hasta ahí. Esa es la definición corta, simple y sencilla. Pero además de eso, tiene que haber ciertos factores en juego. En primer lugar, tiene que ser un hecho sensible físico-moral. Es decir, que la actividad de Dios tiene que estar presente de alguna u otra forma física. Imagínate que un leproso estaba ahí y ¡pum! Se curó, ya. O moral, como en la conversión de San Pablo, por ejemplo, que fue como, voy a matar a los cristianos, ¡pim! Soy cristiano y ya. O sea, le pegó una luz ahí y se volvió cristiano. Esos son milagros de hechos morales. Tiene que haber una alteración de las leyes de naturaleza de alguna u otra forma, que Jesús se puso a caminar en el agua, por ejemplo, o que se curara a alguien de manera repentina, sin intervención del hombre, que eso es un caso también muy importante, y que tenga que ser una acción directa de Jesús. Es verdad que hay un montón de estudios de habilidades psicológicas y físicas de las personas increíbles que han logrado sobrevivir a cosas exageradas, pero la iglesia tiende a ser muy precavida con llamar a esto milagros. Pero esto es tema de la siguiente clase, que vamos a ver los milagros de los apóstoles y los milagros en el día de hoy. Pero a pesar de eso, tenemos conciencia real que Jesús hizo milagros. Bien, en la historia de los evangelios, en el contexto histórico, había un montón de personas, un montón, griegos, rabinos, judíos, incluso hasta romanos, que se decían que hacían curaciones de cierto tipo. Pero lo interesante de los evangelios es la forma como están narradas, escritas. Se ve una sobriedad muy grande a la hora donde Jesús hace milagros. No es como, hago mis acciones como un showman. Es verdad que podemos decir que el show más grande que montó Jesús fue como la reunión con 5.000 personas. Se dio cuenta que no tenían comida, tenían full hambre y empezó a dividir panes y peces infinitos. Ese fue el mayor show. Pero lo interesante es la sobriedad con la que están hechas estas acciones. Jesús nunca hizo un milagro que no estuviera sellado y que no aportara su misión. Y eso es muy interesante. Pero a partir de eso, ¿por qué Jesús hace milagros? Vamos a ver. Bien, ¿por qué Jesús hace milagros entonces? Tenemos que entender los siguientes puntos. Sirven para manifestar que con Él ha llegado el reino de Dios. Es decir, que con Él ha llegado parte de la salvación y parte de la redención después cuando se muere y todo eso. Pero es interesante este punto, con Él ha llegado el reino de Dios, o sea, es la idea de que nunca nos abandonó. Conciencia muy cruda que tenían los judíos al decir, mira, vamos a esperar un Mesías que llegue aquí con armas y que lance fuego por las manos y nos libere de los romanos, y realmente no, era un señor de 30 años demasiado sabio que llegó y empezó a curar un pocotón de gente y dijo, bueno, tú te quieres salvar, haz esto. Y eso es interesante. Son manifestaciones de su amor y misericordia. Eso quiere decir que nunca se olvidó con nosotros. O sea, al final de cuentas, los milagros, como ya había dicho anteriormente, no eran para el show, sino para darnos cuenta de, mira, Jesús sí me quiere, y Jesús, que es Dios, tal. Se extrapola, Dios me quiere y no me abandonó. Muestra a Jesucristo que es Dios, porque tiene la potestad y la capacidad de a voluntad realizar milagros, cosa que es interesantísimo. Y también vemos incluso estos milagros de resurrecciones que no parten de la idea de te resucito y ya, ¿no? O sea, por lo menos en la narración de Lázaro vemos a un Dios concha el afligido, incluso está llora ahí mismo Jesús. Y los milagros no vienen a destruir la libertad del hombre. Este es un punto muy importante. Es decir, el cristianismo en sí mismo se basa en que, bueno, y la filosofía directa de Dios es, mira, tú ámame si tú quieres, pues, y ya. Los milagros en sí mismos no rompen esta libertad, porque hasta incluso en los hechos históricos, que lo vamos a ver en el siguiente punto, había gente que vio los milagros y todavía dudaba. Por eso la libertad sigue presente, a pesar de la existencia de los milagros. Vamos a ver los siguientes puntos. No podemos negar los datos históricos sobre los milagros de Jesús. Si se estudia seriamente los evangelios y su contexto histórico, es innegable que Jesús hizo milagros. Si no hubiera habido en el origen hechos extraordinarios que admirasen a los contemporáneos de Jesús, no se habrían relatado estos episodios inauditos. Es preciso admitir al menos una base histórica a la tradición que se desarrolla después. Este punto es muy interesante, es el hecho de que las narraciones realmente son muy vívidas. Por lo demás, muchos de estos hechos no han podido ser inventados, pasados ya el tiempo.
en particular los que dan lugar a discusión entre Jesús y sus adversarios. El contexto lo es todo, y principalmente en este punto, porque las narraciones son tan vívidas como eran los contemporáneos de Jesús, principalmente los fariseos, incluso con actividades como las leyes judías, que es innegable que esto ocurrió. En el momento mismo en que Jesús hacía milagros, no se estaba de acuerdo de lo que representaban estos actos, y algunos lo atribuían al propio demonio. Esto es curioso, no le negaban los hechos, sencillamente se los atribuían al demonio mismo y ya. Por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos hay una parte donde Jesús cura a alguien, o expulsa un demonio, perdón, y lo que dicen los fariseos es que está poseído por Belcebú y por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios, y luego Jesús dice la clásica frase de: si un reino está dividido contra sí mismo, no le espera más que el fracaso. Si Satanás está contra Satanás, shalá, clásico, ya se sabe. Pero es interesante la idea de esto. Se narra un contexto real de cómo eran las actividades judías en el momento, de las altas clases sociales, lo cual te representa y te dice efectivamente, mira, el contexto lo es todo. Hay datos históricos de los hechos de Jesús. Y es muy importante verlo así. Pero ¿cuáles fueron los milagros más importantes de Jesús? ¿Cuáles son? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo se estructuran? Vamos a verlo. Bien, para reconocer esto tenemos que en los evangelios en total se narran 35 milagros con puntos y comas, es decir, que se narran las acciones de Jesús desde que comenzó la actividad con la persona que estaba enferma o con los apóstoles o lo que sea hasta que finalizó. Todo narrado y todo específico, 35 en total. Sin embargo, en los evangelios de San Marcos y San Lucas hay milagros más grandes, o sea, un poco narrados como en directo, ¿no? Llegaron un poco enfermos y Jesús lo curó. No hay narración tan intrínseca ahí, pero se narran que son muchísimas curaciones que no se narraron con tanta personalidad, pero que son demasiadas. Es decir, la actividad de Jesús en curaciones, en expulsión de demonios, etcétera, 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 estaba presente y eran muchísimas. A continuación vamos a narrar unos 4 o 3 milagros y lo vamos a especificar muy bien y luego vamos a ver cómo se categorizan todos estos. Vamos a verlo. Bien, muchachos, entonces como lo acabamos de decir, en los evangelios hay 35 milagros expuestos explícitamente, narrados con demasiada personalidad, desde que inició hasta que finalizó la acción. Y uno de los más grandes es el tema de la pesca milagrosa, que fue directamente con el contacto con San Pedro. Una vez Jesús estaba en la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa, estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Jesús, cuando terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: lleva tu barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió: maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos absolutamente nada, absolutamente nada, ni un nemo ni a nadie. Hicieron lo que Jesús les dijo y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron las señales de los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las barcas y las barcas estaban a punto de hundirse. Al ver esto, Pedro se arrodilló y delante de Jesús le dijo: Señor, aparte de mí, que soy un pecador. Este punto es muy interesante porque es el primer contacto que tiene con sus apóstoles. Y es verdad que Jesús hizo muchísimos milagros frente a los apóstoles, los cuales incentivaba su fe. Era la forma tangible de reconocer: mira, esta persona es increíble, tengo que quedarme con ella. Y es muy importante. Bien, este es uno de los milagros con las mayores calladas de boca de Jesús a los fariseos y es ciertamente increíble. Se lo voy a narrar. En cierta ocasión Jesús estaba enseñando en una casa, relajado. Allí estaban sentados algunos fariseos y algunos maestros de la ley. Habían venido de todos los pueblos de Galilea, de Judea y de la ciudad de Jerusalén para oír a Jesús. Y como Jesús tenía el poder de Dios para sanar enfermos, llegaron unas personas con una camilla en la que llevaban a un hombre que no podía caminar. Querían poner al enfermo delante de Jesús, pero no podían entrar en la casa porque en la entrada había demasiada gente, un bululú. Entonces subieron al techo y abrieron allí un agujero. Por ese agujero bajaron al enfermo en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente delante de Jesús. O sea, estaban desesperados, abrieron un hueco en el techo porque sí. Cuando Jesús vio la gran confianza de aquellos hombres tenía en él, le dijo al enfermo: amigo, te perdono tus pecados.
Los maestros de la ley y los fariseos pensaron y dijeron: ¿y este quién se cree que es? ¿Qué barbaridades dice contra Dios? Solo Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús ahí procede a decir mucho texto, y Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarle que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar los pecados. Entonces le dijo al hombre que no podía caminar: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa por la puerta, no por el techo. Y listo. Bien, por último tenemos la curación de un endemoniado, una palabra bastante fuerte, la verdad. En la sinagoga de Cafarnaúm había un hombre poseído de un espíritu inmundo. Entre paréntesis, para que la gente que escribe el evangelio es demasiado práctica, y pusieron entre paréntesis demonio. Y decía a gritos a Jesús: ¿qué hay entre nosotros y tú, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Y Jesús le dijo, de nuevo, mucho texto, y dijo: calla y sal de ese hombre. Y el espíritu inmundo, maltratando al hombre, salió dando grandes gritos, pero sin hacerle daño. Las gentes quedaron llenas de admiración. En este punto hemos visto 3 categorías de los 35 milagros que son narrados de Jesús en los evangelios. Bastante importante y la verdad bastante interesante. Bien, muchachos, las categorías de los milagros de Jesús son los siguientes. Primero, los milagros cósmicos, que así lo narran las personas en la iglesia, y sé que cuando se escucha la palabra cósmico es como raro, pero los milagros cósmicos se refieren a las alteraciones de leyes de la naturaleza, que son muchísimos, que si Jesús caminaba sobre el agua, etcétera, etcétera. También tenemos las curaciones. Jesús estaba con un enfermo, lo curó, como el de la camilla que vimos anteriormente. Las posesiones, que es Jesús libera a una persona posesa por un espíritu X. Y por último, las resurrecciones, que en el evangelio son varias, no es nada más la de Lázaro. Es la más grande porque es la que más énfasis se hace por el sentimiento que tuvo Jesús por él y por su familia, pero hay muchísimos. De hecho, en el aula hay un texto donde se van a ver, todos los 35 milagros divididos por categorías. Les recomiendo verlo. Hasta aquí la clase de hoy. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en la siguiente.